autoridad. Vamos a hablar hoy sobre las autoridades y qué dice la palabra de Dios acerca de las autoridades. De pronto haya alguien aquí que le guste recibir, tener una autoridad, tener alguien que tenga de alguna manera una posición por encima para que le ayude, le fortalezca, ore por él. Pero tal vez haya alguien en este lugar que no le guste, que diga, uy no, yo la verdad prefiero ser un espíritu libre. Ir por la vida sin que alguien me diga qué hacer y prefiero ser un espíritu libre. Y quisiera que viéramos esta palabra de autoridad según lo que dice la Biblia y según algunos pasajes que nos hablan sobre la autoridad. Al final quiero mostrarle a través de esta enseñanza la bendición que tiene tener a alguien en nuestra autoridad, tener una autoridad en nosotros. Quisiera finalizar con eso y que usted pueda llevárselo en su corazón. O sea, si hay un objetivo claro en esta enseñanza, es que usted diga, necesito una autoridad. Usted salga de aquí diciendo, necesito una autoridad. Y por eso vamos a estudiarlo a la luz de la palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Dentro de mi tiempo devocional, que animo a que cada uno lo tenga, tiempo para leer la Biblia a diario en su casa, me topé con este pasaje. Y sentí de parte de Dios compartírselo para este tema el día de hoy. Dice, por la mañana se levantaron y se fueron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y dijo, escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y serán invencibles. Crean en sus profetas y obtendrán la victoria. Hay dos partes aquí que habla el rey Josafat que quiero compartirle a usted, iglesia, y que quisiera que usted se llevara en su corazón. Hay una parte importante que cada uno de nosotros tenemos que tener, que es creer en Dios. ¿Y creemos en Dios para qué? Para ser invencibles, para andar por la vida y enfrentar las dificultades. Pero luego el rey Josafat dice que creamos a los profetas y ¿qué vamos a tener? Victoria. Vamos a tener éxito. Hace 8 días les decía la importancia de juzgar a los profetas. Y que cuando una persona que trae una palabra de parte de Dios diga algo, usted 2 o 3 y en general todos, juzgamos lo que dice el profeta, de acuerdo a la palabra de Dios. Y revisamos y decimos si está de acuerdo, si está diciendo cosas correctas de mi vida o no le está haciendo, y juzgamos. Pero hoy quiero motivarle para que en ese juicio usted no se pierda el creer en el profeta y en la palabra del profeta. Hay que tener una balanza entre el juzgar, pero también en el creer. Porque si no crees, no puedes tener la victoria, no vas a recibir lo que dice este rey Josafat en este pasaje. Así que quiero preguntarle en esta mañana, inicio con esta enseñanza, con esta pregunta, ¿qué tan bueno es tener una autoridad en tu vida? ¿Qué tan bueno crees que es tener una autoridad sobre ti, alguien que esté en tu vida? Y quisiera hablarte de algunas cosas que a veces nos impiden tener una autoridad. ¿Qué hace que nosotros no podamos tener una autoridad? ¿Qué hay en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos impide tener una autoridad? Y tal vez lo primero que tenemos que hablar del por qué a veces es difícil tener una autoridad es por el mal testimonio que ha habido con algunas autoridades. ¿Cierto que sí? ¿Usted ha conocido de pronto algún caso o de pronto ha visto en noticias ahí canaleando, ha visto alguna noticia de alguna autoridad espiritual, algún pastor, de pronto alguna persona que dijo, oiga, vámonos a la montaña y esperamos porque Jesús llega hoy a las 6 de la mañana? Y todos estuvieron ahí esperando y salieron noticias, todos estaban ahí esperando que llegara Jesús porque fulanito de tal les dijo que llegara Jesús hoy. Y tristemente por el mal testimonio de algunos pastores, por el mal testimonio de algunas personas, porque de pronto hay algunos pastores que no son prudentes con el dinero y tristemente dan un mal ejemplo con el dinero, y eso hace que muchas personas sean reacias a la autoridad. Digan, no, yo prefiero no tener ninguna autoridad y ser un buen cristiano por ahí en la calle solo. Pero tristemente este mal testimonio ha alejado a muchas personas. Miqueas capítulo 3 habla acerca del mal testimonio de muchos. Dice,
Sus jefes, el versículo 11, Miqueas 3:11 para los que toman nota. Miqueas 3:11 dice, sus jefes dictaban sentencia a cambio del soborno. O sea, los jueces eran ahí, recibían la plática debajo de mesa. Sus sacerdotes cobran por impartir sus enseñanzas. Entonces imagínese usted, yo le digo, de ahora en adelante va a haber cover de entrada. Para el que entre una plática, unos 5,000 pesitos de entrada. Cobraban las enseñanzas y sus profetas adivinan a cambio de dinero. Y se apoyan en el Señor cuando dicen, ¿no es verdad que el Señor está entre nosotros? Ningún mal nos sobrevendrá. Una autoridad que de alguna manera abusa de su posición, abusa de eso que ha recibido incluso de parte de Dios. Algunos sacerdotes y profetas recibieron una autoridad de parte de Dios, pero abusaban de su posición. Y Dios se molesta con ellos. Les dice, ¿ustedes por qué cobran las enseñanzas? O sea, ¿de cuándo aquí yo les cobro a ustedes? Diría Dios. ¿De cuándo aquí alguien cobra por una profecía? Venga, yo le profetizo, hermano, la módica suma de... Eso no era lo que Dios quería. Y por eso algunas personas se volvieron reacias a la autoridad, porque había mal testimonio en la autoridad. Decían, no, si así es el pastor, imagínense, no. Si así es el profeta, si así es el sacerdote. Por eso, una de las cosas que impide y generalmente produce miedo, desconfianza o falta de confianza y falta de fe en nuestra vida es precisamente ese mal testimonio. Y quisiera preguntarte, iglesia, ¿de pronto has tenido un mal ejemplo de tu autoridad en algún momento? ¿Alguna persona te ha hecho avergonzar del evangelio por causa de su mal testimonio? ¿Y eso ha producido en ti miedo? No, ya no puedo confiar en esta persona, en la autoridad, porque aprovechan estos. ¿O tienes falta de fe? ¿No has podido volver a creer por causa de algún pastor o algún profeta que te dijo algo y no era lo correcto? Si ese es el caso, quiero invitarte para que abras tu corazón el día de hoy y le puedas decir a Dios con todo tu corazón, Señor, tengo esto, tengo miedo, como el meme ese, tengo miedo, Señor, tengo miedo. Tengo falta de fe, Señor. Me cuesta creer en los profetas o me cuesta confiar en ellos. Si ese es tu caso, habla con el Señor en esta mañana y ábrele tu corazón. Otra razón por la que quizás nos cuesta tener autoridad es porque en nosotros hay rebeldía, porque en nosotros hay de pronto pecado. Cuando una persona tiene rebeldía y pecado en su vida, es muy difícil que reciba la autoridad. Necesita por eso primero arrepentirse. Y es quizás por esa la razón por la que Jesús antes de venir envió a Juan el Bautista para decirle, arrepiéntanse porque el reino del Señor ha venido. Es necesario que para que llegue el reino de Dios, la autoridad de Dios, primero haya arrepentimiento. Pero cuando una persona tiene pecado en su vida, es muy difícil que reciba de parte de Dios la autoridad. Porque se rechaza, se resiste a la autoridad de Dios. El pecado no le permite recibir la autoridad de Dios en cualquiera que sea su comunicación, que sea su forma. Y definitivamente la rebeldía es una expresión de desobediencia, de insujeción de parte de Dios. Cuando un hijo se rebela contra su padre y tiene rabia y dice, no, yo no quiero la autoridad de mis papás están equivocados. Yo recuerdo mi adolescencia como si fuera ayer. Hace unos añitos estuve en la adolescencia, hace unos 20 añitos estaba en la adolescencia y recuerdo cuando mis papás me decían algo y yo me levantaba y me decían, no, estás equivocado, tú estás mal, yo estoy bien. Y le decía varias veces a mis papás, no, usted está mal, yo estoy bien, usted está mal, yo estoy bien, estás equivocado, así no es. Y recuerdo las palabras de mi papá en algún momento que me decía, está bien, usted sabe más, usted ya ha vivido mucho más que yo, usted conoce más, usted sabe más, sí, está bien. Y tome su zampazo, me estrellaba yo, ay sí señor, sí papá, sí mamá.
las mamás que le dicen a uno, mijito, llévese una sombrilla porque va a llover. Y yo, mamá, ¿cómo me voy a ver yo con sombrilla? Qué vergüenza. No, mamá, no quiero. No va a llover, mira el sol. Y llegaba después todo mojado. Ay, mamá, sí, tenías razón. De ahí en adelante dije, no le vuelvo a criticar nada a mi mamá, no le vuelvo a decir que no, porque el Señor la respalda. Pero la rebeldía es una posición que tenemos porque creemos que sabemos más, porque creemos que tenemos el conocimiento, los demás están equivocados, yo estoy de acuerdo. Y eso nos hace resistirnos a la autoridad. Otra de las cosas que también nos hace resistirnos a la autoridad definitivamente es el orgullo. ¿Has conocido a alguien con orgullo? Precisamente la rebeldía y el orgullo van muy de la mano. Pero el orgullo no permite que una persona pueda tener una autoridad. Cuando una persona es orgullosa, se resiste también a la autoridad. Dice, no, yo no quiero a esta persona, no quiero. Por diferentes motivos rechaza la autoridad de esa persona. Y el orgullo en nuestro corazón rechaza la autoridad de Dios en nuestra vida. Pero otra también es la influencia cultural. Muchas veces no rechazamos la autoridad por nosotros mismos, sino por lo que nos dice la sociedad, por lo que nos dice algún amigo, algún compañero, por lo que vemos en noticias y el movimiento de pronto de la sociedad. Nos dejamos influenciar y rechazamos la autoridad. ¿Cuál podría ser el caso tuyo en esta mañana? Pastor, no, yo resisto la autoridad, yo sí recibo la autoridad. O de pronto resistas la autoridad por alguno de estos motivos, porque sientes que te han fallado en algún momento, que la persona no da la talla. ¿Por qué razón podrías rechazar tú la autoridad? En algunos casos, algunas personas llegan a la posición de decir, me han fallado tanto que yo prefiero no creer. Mejor no le creo a nadie. Mejor no creer más en la autoridad. Y yo quisiera convencerte en esta mañana por medio del Espíritu Santo que toque tu corazón y toque tu vida y te muestre la importancia de tener autoridad, porque es un principio bíblico, porque es algo que Dios estableció aquí en la tierra. Y no porque unos lo hayan hecho mal, quiere decir que la autoridad, tener autoridad esté mal, que someterse a la autoridad esté mal. Que unos hayan abusado de su posición no quiere decir que esté mal tener una autoridad. Yo quisiera convencerte en esta mañana y darte algunos argumentos y algunos puntos del por qué es bueno tener una autoridad. Por eso, volviendo a 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, las partecitas más adelante dice nuevamente, escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escúchenme, habitantes de Fontibón y sus alrededores. Crean en el Señor y serán invencibles. ¿Cuántos pueden decir amén? Señor, yo quiero ser invencible cuando te crea. Pero también cree en los profetas, en los mensajeros de Dios a tu vida y obtendrás victoria. Quiero darle el contexto de por qué se usan estas palabras, porque de pronto usamos palabras o versículos así independientemente para nuestro provecho y los sacamos de contexto, pero quiero darle el contexto para poder explicar mucho mejor estas palabras del rey Josafat. Estaba el rey Josafat, rey de Judá y de Jerusalén, no era el pueblo de Israel completo, era apenas el reino de Judá, una partecita, 2 tribus de Israel, y era rey sobre esta pequeña nación de Judá. Pero se levantaron 3 naciones en contra, 3 contra 1. Se levantó los moabitas, los edomitas y el monte de Seir. Se levantó en contra de Judá. Y al levantarse en contra de Judá, como cualquier rey, el rey Josafat tiene miedo y empieza, auxilio, se me vienen 3 contra 1. Dice el versículo 3 o 4 que Josafat tuvo miedo, tuvo temor de que se levantaran ellos. Así que Josafat se va al templo, congrega a todo el pueblo en ayuno y se va al templo a orar. Y en el versículo 7 nos muestra una de las palabras que utilizó Josafat en su oración. Dice, tú, Dios nuestro, expulsaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de esta tierra y se la diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo. Lo digo nuevamente por si de pronto estaban pasando diapositivas y se perdió. Dice, tú, Dios nuestro.
expulsaste de la presencia de tu pueblo Israel a esos habitantes de la tierra, a los moabitas, a los edomitas, a los que se venían en contra de ellos. Y dice, y se la diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo. Abraham era un amigo, pero ¿qué representaba Abraham para el pueblo de Israel? ¿Qué representaba este personaje para ellos? Una autoridad. Ellos decían, somos hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre. ¿Y eso qué es? Él es mi autoridad. Y tomando esa posición de hijos de Abraham, dijeron, como Él es nuestra autoridad, queremos pedirte que vuelvas otra vez con esa promesa de darnos esta tierra. Ellos reclamaron promesas, cobijándose bajo la autoridad de Abraham. Y no solamente en ese pasaje, en ese versículo, sino que también en el siguiente, en el versículo, regálame un segundito que les piché el botón que no era. En el versículo 8 dice, ellos la han habitado y en ella te han edificado un santuario a tu nombre. ¿Quién edificó un santuario en el pueblo de Jerusalén, de Judá? El más grande y más asombroso de todos. Salomón, el rey Salomón. El rey Salomón construyó un templo que era impresionante. Y así que este rey Josafat nuevamente se refiere a otra autoridad que es el rey Salomón. Y le dice, el rey Salomón construyó un templo, un santuario en tu nombre. Y dijo estas palabras el rey Salomón. Dijo, si alguna vez nos sobreviene algún mal o se nos castiga con la espada o la peste o el hambre, nos presentaremos ante este templo y ante ti, pues tu nombre se halla en este templo, y clamaremos a ti por causa de nuestras aflicciones, y tú nos oirás y nos salvarás. Este rey acude nuevamente a una autoridad y dice, así como oró el rey Salomón, que al haber terminado el templo oró y dijo, Señor, si llega a haber algún israelita que por alguna razón pasa por un momento difícil y voltea a ver hacia donde está el templo, sea donde sea que esté, en cualquier lugar del mundo, pero si voltea a ver hacia donde está el templo y ora en tu nombre y pide, Señor, por favor, sálvame. Señor, he pecado, sí, tengo las consecuencias de mi maldad, pero hoy vengo en arrepentimiento a buscarte. La oración del rey Salomón era, Señor, por favor, sálvalo, rescátalo, ayúdalo por haber orado en dirección hacia este templo. Y el rey Josafat dice, así como lo hizo este rey que también era autoridad, yo también quiero que tú lo hagas en este tiempo. Cuando tú tienes una autoridad en tu vida, reclamas las promesas que has recibido también por parte de esa autoridad. Cuando alguien viene a bendecirte, cuando alguien viene a orar por ti, y esa autoridad en tu vida, tú dices, Señor, así como oró el pastor, así como oró mi líder, como oró fulanito de tal en mi vida, yo reclamo esta promesa, así como lo hizo Josafat, y que lo hagas en mi vida. Eso sirve, por eso sirve tener una autoridad. Es de bendición para tu vida. Algunos lo llaman tener una cobertura espiritual. Cuando tú tienes una autoridad en tu vida, reclamas de acuerdo a la autoridad y dices, así como lo hizo. Así como lo hizo él. Así como él oró, hazlo en mi vida. Reclamas promesas de Dios cuando tienes una autoridad. Segunda de Crónicas, el versículo 20 sigue diciendo lo que hizo la autoridad. Entonces sigue contando la historia, el capítulo 20. Así que Josafat estaba orando y de repente se levanta Leví. En el versículo 14, si usted lo tiene en sus Biblias ahí. Se levanta Leví, un levita, se llama Jaasiel, el levita. Y el levita escucha la oración de Josafat. Escuchó esa oración y recibió una palabra de parte de Dios. Y mire lo que le dice en el versículo 15. Le dice, escúchenme ustedes, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escúchame tú, rey Josafat. El Señor les dice, no tengan miedo ni se amedranten al ver esta gran multitud de enemigos, porque esta batalla no la libran ustedes, sino Dios. ¿Cuántos necesitan esta palabra en su vida hoy? Señor, esta batalla no la libro yo, la libras tú.
Así le estaba diciendo estas palabras el levita. La autoridad como levita se levantó y le dijo al rey Josafat, esta batalla no la peleas tú, esta batalla la va a pelear Dios. Y si usted fuera el general del ejército de Judá, ¿usted qué dice? O sea, ¿cómo así? Toca pelear una batalla porque vienen contra nosotros, ¿cómo no la vamos a pelear? Armémonos, hagamos algo, preparémonos. Allá los hombres haciendo flexiones, haciendo cunclillas, preparándose, calistenia. Prepárense porque vamos para una batalla. Pero la palabra de Dios era absurda para lo que venía encima. No era racional, pero Dios venía para que ellos vinieran a creerla. Y en el siguiente versículo, en el versículo 17, dice, en este caso, sigue diciendo el levita, ustedes no tienen por qué pelear. Algo más absurdo aún. Simplemente quédense quietos y contemplen cómo el Señor los va a salvar. Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se desanimen. Salgan mañana y atáquenlos, que el Señor estará con ustedes. Estas son las palabras de esta autoridad de levita, diciéndole a rey Josafat y al pueblo. ¿Qué pasaría si no tuvieran autoridad? Vamos a pelear. Y se van a pelear. Pero teniendo una autoridad y sabiendo las palabras que Dios daba a través de esas autoridades, ellos dijeron, el rey Josafat dice estas palabras en el versículo 20. Escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y serán invencibles. Y crean en los profetas y tendrán victoria o tendrán éxito, dicen otras versiones. Cuando tú recibes una palabra de parte de Dios, tu corazón se debe arder y debes decir, yo creo esa palabra. ¿La juzgas? Sí. ¿Está de acuerdo a la palabra de Dios? Sí. Pero cuando hay cosas que hay que dar pasos de fe, ¿usted qué dice? Señor, ayúdame para dar pasos de fe. Ayúdame para creer y dar esos pasos de fe y creer en lo que tú estás diciendo. Usted tiene que meterse con Dios para saber si esa palabra viene de parte de Dios o no. Usted tiene que orar y no solamente todo lo que le dicen por aquí, no, por allá, sí, sino meterse con Dios y saber, Señor, esto viene de parte de ti, sí o no. Y como Josafat estaba en el templo metido con Dios, conectado con Dios, con el Espíritu Santo, dijo, vamos a creerle a Dios y seremos invencibles y vamos a creerle a los profetas y vamos a tener la victoria. ¿Cómo finaliza esta historia? Josafat le cree a Dios y todo el pueblo le cree. Se van contra las 3 naciones a atacarlos y el Señor obra sin que ellos tuvieran que pelear. Y cuando llegan al lugar resultó que se confundieron. Y los de Edom atacaron a los de Moab y los de Moab a los del monte de Seir y entre todos se atacaron. Y eran, estos son los israelitas y se atacaron. Y no, estos son y se atacaron entre todos. Yo me imagino al general llegando. ¿Y aquí qué pasó? ¿Qué les pasó a estos? ¿Por qué se atacaron entre todos? No, por favor. Pero cuando llegó el pueblo de Israel y se dio cuenta de que Dios ya había hecho la obra, la batalla ya había sido librada, ellos no tuvieron que pelear, vieron la respuesta de Dios en ese lugar, porque creyeron al profeta. Necesitamos autoridades en nuestra vida para poder tener la palabra también de parte de Dios en nosotros y poder avanzar y creer en pro de esa palabra de Dios. Todas las palabras de parte de Dios y la autoridad en nuestra vida son de bendición. Diga a la persona que tiene a su lado, la autoridad de Dios es de bendición para tu vida. Quiero darle otras razones de por qué la autoridad de Dios es buena. Y mire, no se lo estoy diciendo por mí. Ay, pastor, usted porque quiere que todos le obedezcan ahí. No se lo estoy diciendo por mí. Se lo estoy diciendo porque sea que yo esté aquí como pastor, o sea que haya otro pastor el día de mañana, que usted pueda practicar este principio en su vida. Sea que usted tenga un líder al que usted también le cree cuando ora por usted, que usted pueda practicar este principio bíblico en su vida y disfrutar de ese principio bíblico en su vida. No se lo digo por mí, se lo digo porque es un principio de Dios. Mire, una de las primeras cosas que encontramos en la palabra es que la autoridad sobre nosotros genera orden y estructura. La autoridad de Dios genera orden y estructura y organiza cosas.
El apóstol Pablo en el libro de Efesios dice que él estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, con el fin no de generar una estructura jerárquica, sino con el fin de que todos seamos edificados, a fin de perfeccionar a los santos, dice el apóstol, para la obra del ministerio. Cada uno de nosotros está preparándose para la obra del ministerio. Usted se está preparando para la obra del ministerio. Usted que está escuchándome, se está preparando para la obra del ministerio, para ponerse las boticas y para decir, listo Señor, estoy listo, vamos a ver dónde es. Todos nos estamos preparando. Escuchaba a un cantante, se me olvidó ahorita el nombre, que es el vocalista de una banda que se llama Kiosco, que es cristiana. Y decía unas palabras que parecían ser muy bonitas. Y decía, Jesús no vino a establecer jerarquías en la iglesia. Esos que se ponen encima de nosotros, Jesús no vino a establecerlas. Jesús vino a establecer fue personas que sirvieran unos a otros. Y sonaban muy bonito. Y en cierta manera puede tener razón. Pero Dios vino a poner autoridad sobre tu vida. Y de pronto algunas palabras como estas pueden sonar como, no tenga autoridad. Somos reyes y sacerdotes. ¿Cuántos reyes y sacerdotes hay aquí? Yo soy rey y sacerdote. Pero somos reyes y sacerdotes, entonces alguno puede decir, no, pastor, yo soy un espíritu libre. Yo, como soy rey y sacerdote, yo me gobierno a mí mismo y yo no necesito autoridad en mi vida. Y puede sonar muy bonito, pero necesitamos la autoridad de Dios establecida en la iglesia para nuestro beneficio, para nuestra ayuda. Para que como pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros y los 5 ministerios sirvan unos a otros a la iglesia. Para que nos sirvamos unos a otros. Genera orden y estructura en nosotros y Romanos capítulo 13 habla acerca de eso. Romanos capítulo 13 versículo 1 dice, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Todo tipo de autoridad la recibimos como de parte de Dios, aunque no nos guste a veces. El alcalde que se suba, lo seleccionamos, lo seleccionó el pueblo bueno, pero creemos, Señor, tú lo has puesto en ese lugar. Ayúdalo. Señor, el presidente que está, Señor, hubiera querido que hubiera sido otro, el santanderiano, ese que regaña. Cualquiera que pueda haber sido, pero han sido puestos por Dios. Las palabras que utiliza Pablo en este ambiente de Romanos no necesariamente se está refiriendo al mejor emperador romano que hubiera habido en ese momento. Porque los emperadores romanos fueron duros con los cristianos. Así que no le está diciendo sujétese y recíbala porque la autoridad viene de parte de Dios, porque es buena con usted. A veces necesitamos recibir estas autoridades porque simplemente nos ayudan a generar ese orden y esa estructura que necesitamos. Otra también beneficio que produce en nuestra vida es porque produce disciplina y corrección. Hebreos capítulo 12 versículo 9 dice, por otra parte tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban. Ay, ay, ay. ¿Cuánto les dieron juguete? Hasta con el palo me dieron, pastor. Con la chancla voladora. Nos disciplinaban y los respetábamos. Dice y pregunta el escritor de Hebreos, ¿por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? Necesitamos aprender a recibir la autoridad que nos corrige y que también nos disciplina. Yo sé que no a todos nos gusta que nos disciplinen y nos corrigen. ¿A quién le gusta? A ver, levante su mano. Ah, ¿sí ve? A nadie le gusta que lo disciplinen. O de pronto nos gustaría decir, sí Señor, corrígeme, enséñame. Pero cuando viene la corrección y la disciplina uno dice, ¿pero por qué? Pero yo no fui. Nos excusamos en muchas razones cuando viene la corrección y la disciplina. Pero se vuelve necesaria para nuestra vida. Y el escritor de Hebreos dice, si usted lo recibió con su papá, el principio de este pasaje es, si usted lo hizo con sus padres, hágalo también con las autoridades que Dios pone. Si usted respetó a sus padres en su casa, pues de la misma manera, sujétese a sus padres.
espirituales, a la autoridad que Dios pone en la iglesia, en el gobierno. Es el principio para aplicar. Si ellos nos disciplinaban, pues nuestras autoridades también lo harán, pero hagámoslo para obedecer al Padre de los Espíritus y así podamos vivir. Otra de las características de beneficio para nuestra vida es que una autoridad provee protección y cuidado. Es por lo que han sido puestos las autoridades, para cuidar a los demás. Los pastores hemos sido puestos para proteger el rebaño, para ayudarlo, para decirle, no escuches esto no es, con cuidado. Y aunque a algunos les moleste y les diga a uno, cuidado con lo que estés escuchando. No, pastor, yo ya soy maduro, yo ya sé. O que de pronto vaya la ovejita por ahí, uno con el palito, por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es. Y que le duela el golpecito por ahí no es. Es para protección y para cuidado, así como lo hacen los padres con sus hijos. Así como un padre cuida a su hijo y le dice con cuidado, esto no me parece prudente, esto no me parece que esté bien. Eso lo hace ¿por qué? Para tu bien y para tu cuidado. ¿Te gusta que te protejan? No, Señor. ¿Te gusta que te cuiden? Sí. Pues a veces esa protección, ese cuidado se vuelve necesario desde un padre espiritual que ve las cosas desde una perspectiva diferente. Y necesitamos como padres espirituales hacerlo desde la justicia divina, juzgándolo para proteger a la novia de Cristo. Voltee a ver a la persona que tiene al lado suyo. Mírelo así. O al frente o atrás. Esa persona es la novia de Cristo. Es la novia de Cristo. Y como novia de Cristo necesita protección. Necesita personas que sirvan a la novia de Cristo. Y eso hacemos como autoridad, servir a la iglesia. Primera de Pedro lo dice de esta manera. Dice, por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Se trata del rey, porque es el que gobierna, o de sus gobernadores, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores, pero también para elogiar a los que hacen el bien. El rey ha sido puesto, los gobernantes han sido puestos para protegernos de los malhechores. Y yo sé que algunos se molestan y comentan a veces cosas en redes diciendo, oiga, pero ¿por qué a este que sí hace cosas buenas, por qué lo está atacando y por qué no a los malos? Pero están puestos ahí para ayudarnos. De pronto algunas personas digan, no, yo no recibo la autoridad de los policías porque es que ellos son malos. Y rechazan su autoridad o rechazan la autoridad de los diferentes gobernantes, concejales, porque sienten que son preferenciales en cierta área, pero están puestos ahí para ayudarnos y para protegernos. Cada autoridad, institución humana, dice este pasaje. Y mire que Primera de Pedro no lo dice necesariamente porque en ese tiempo hayan sido buenos los dirigentes. Pedro estaba en un ambiente muy difícil y muy hostil en la iglesia. La iglesia no se podría reunir así como nos reuníamos nosotros. La iglesia era perseguida. Les tocaba salir corriendo y esconderse y hacer figuritas y cositas de señal. El santo y seña es para poder entrar y para poder ingresar a algún lugar. Y había tanta persecución. La iglesia ya no estaba, las personas no estaban ya en su misma nación, sino estaban en otros lugares. Y por eso Pedro les escribe a la iglesia perseguida por sus mismos dirigentes: respeten a los gobernadores. Qué cosa tan difícil, poder respetar a alguien que te persigue. Y por eso en el versículo 18 les dice, ese mismo capítulo 2, ustedes los criados, muéstrense respetuosos con sus amos, no solo con los que son buenos e indulgentes, sino también con los que son difíciles de sobrellevar. Esos que servían en la iglesia, pero que entre semana les tocaba ir a servir a su amo romano y que era duro y déspota y terrible. Y estas palabras son las palabras que hablan acerca de una autoridad y un principio bíblico que es muy importante para nosotros. Y por último, tener una autoridad es bueno para nosotros porque es un modelo de ejemplo y de liderazgo para nuestra vida.
Tienes una autoridad para que pueda servir de ejemplo de liderazgo, ejemplo de forma de vivir, ejemplo en muchas áreas en tu vida. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 12 dice esto: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo a los creyentes ¿en qué? Palabra, conducta, espíritu, amor, fe y pureza. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y para eso somos puestos como autoridad, para que otros puedan ver ejemplo en cada una de estas áreas y puedan decir: yo necesito crecer en esto, yo necesito crecer en esto. Y para eso estamos también como autoridad. Que no ninguno pueda tener en poco tu juventud, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, el joven pastor de la época. Era el pastor más joven. Y el apóstol Pablo le dijo: no, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que pueda ser ejemplo en esto en tu vida. Cada una de las cosas que hacemos como autoridades, deberíamos tener cuidado para hacerlos de acuerdo a lo que refleja estas conductas dentro de nosotros: amor, espíritu, fe, pureza, palabra, cada una de estas cosas. Y yo quiero motivarte, iglesia, para que hoy puedas creer a los profetas y puedas ver la victoria en tu vida como complemento de tu vida en santidad, como complemento de tu forma de vivir, como complemento de lo que tú haces para Dios, como complemento. Porque este equilibrio entre juzgar la palabra que recibo, pero también en creerla y en tener fe, te va a ayudar a poder ver cosas que de pronto no has visto hasta hoy y poder recibir cosas poderosas de parte de Dios como bendición de este principio bíblico. Y quisiera terminar con Jesús como ilustración para el final. Jesús fue una persona que también sufrió el poder de la mala autoridad. Los dirigentes políticos de ese tiempo fueron muy duros con Jesús y buscaban cogerlo y matarlo. Pero Jesús no por eso rechazó su autoridad, pero sí los corregía, les decía: hipócritas, como lo vimos hace 8 días. Pero Jesús guardó su corazón a pesar de tener unos malos dirigentes. Y cuando lo señalaron enfrente del juicio, lo único que hizo fue guardar silencio. Dijo: ustedes son mi autoridad. Lo mismo hizo el rey David cuando Saúl se levantó en su contra. Cuando se levantó el rey Saúl y quería matar a David, ¿qué fue lo que David guardó en su corazón? No, él es el ungido de Dios. Y no porque sea intocable, no porque es que él es el pastor y no lo puede tocar, no le puede decir. No, sino porque respetaba al rey Saúl como su padre. Este principio bíblico como su autoridad, dijo: él es mi autoridad todavía, yo lo quiero guardar. Y por eso David tuvo tanto éxito también en su vida, por guardar este principio bíblico. Y Jesús lo guardó. Jesús guardó silencio cuando lo señalaban de cosas que no eran ciertas y dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son mi autoridad, perdónalos, Señor. Y guardó silencio. Cuando fue autoridad sobre los discípulos, Jesús les decía: ustedes dicen que yo soy Señor, Señor, y me dicen Señor como si me obedecieran, pero no me obedecen. Lo cierto es que no me obedecen. Si ustedes me dicen Señor, pues obedezcan mis mandamientos, obedezcan lo que yo les digo. Tenemos que aprender a guardar como los discípulos la autoridad y aprender a darle lugar a la autoridad. Y nuevamente no lo digo por mí, puede sonar incómodo, pero tengo que enseñárselo como su pastor. Tengo que enseñarle a guardar la autoridad y a ser respetuoso, así como lo es con sus padres, también con las autoridades que tiene afuera. Y que podamos disfrutar de esas palabras que vienen de parte de Dios para nuestra vida. Yo quisiera orar en esta mañana por eso. Quisiera orar para que Dios nos ayude a ver qué es lo que impide que hay en nosotros una autoridad. Pero también que aquello que de pronto hemos perdido, que hemos soltado por causa de una autoridad y estar solos, que el Señor en esta mañana lo ponga debajo de nosotros como una bendición que llega a nuestra vida y que podemos recibirlo al estar bajo una cobertura, al estar bajo la cobertura espiritual.
Como cobertura espiritual y como pastor también quisiera orar esta mañana por Zaret, que está aquí en este lugar, y su mamá Angie. Vienen desde el hospital, desde el cancerológico. Vienes con tu mamá. Y quisiera que nos pusiéramos de pie y oráramos también por ella. Ven aquí adelante, Angie, Zaret. Ayúdale aquí a subir, vale, porfis. Venga para acá. Hola, Zaret. Gracias. Quiero contarle el testimonio de Zaret. Hemos estado esta semana orando por ella. Ella tuvo cáncer ¿hace cuánto? ¿Un año? ¿Un año y medio? Esta bebé de 2 añitos tuvo cáncer y por causa de eso le quitaron un ojito, su ojo derecho. Y hace unos 3 meses atrás, ¿cierto? Tuvo otra complicación y los médicos le dijeron, tenemos que quitarle el otro ojo por causa del cáncer. Angie se levantó y dijo, no quiero que le quiten el otro ojito a mi hija. Y está en un procedimiento médico y ha estado luchando esta semanita con ella, ¿cierto? Ya gracias a Dios le dieron de alta. Está ahora aquí con nosotros y vino a este lugar, pero hemos creído, esta semana oramos por Zaret. No me toque a mi mamá. Esta semana oramos por Zaret y ella oraba por nosotros. Y creemos en el poder de Dios. Si hay algo beneficioso también en la autoridad es cuando oramos unos por otros, cuando reclamamos esas promesas que Dios nos ha dado y otros oran por nosotros. Y queremos orar esta mañana por ti, Angie, y por Zaret también, por todo lo que Dios ha prometido en su palabra para sus hijos, para los que creen en su nombre. Y yo sé que tú crees en el nombre de Dios. Y oramos, iglesia, extienda su mano sobre Zaret y oramos esta mañana creyendo. Confiese esa palabra que dice Dios, así como tú lo dijiste en tu palabra, Señor, que sea hoy en la vida de Zaret. Tu palabra dice, Señor, que tú llevaste toda enfermedad a la cruz y que por ellas, por tus llagas, somos nosotros curados. Y pedimos hoy, Señor, llévate toda enfermedad, toda célula cancerígena en el nombre de Jesús en la vida de Zaret. Rogamos esta mañana tu promesa en la Biblia que dice que pongan sus manos sobre los enfermos y que ellos serán sanos. Y pedimos, Señor, sana a Zaret, esta bebé de apenas 2 años que tiene mucho por vivir, que tiene mucho para ver. Hoy que pueda ver un milagro en su vida, en sus ojos. Por favor, restablece la salud en sus ojos ahora mismo en el nombre de Jesús. Y dale la fortaleza a Angie y a su familia para pasar esta etapa. Por favor, este proceso tan duro, fortalécela a ella. Que ella pueda ver como madre las promesas de Dios hechas en su hija. Esta bendición que tú has traído aquí a la tierra. Y por un propósito tú has permitido que Zaret nazca. Y pedimos, Señor, por favor, que no se vaya, Señor, ni un minuto, ni un segundo de su vida sin que se cumpla el propósito por el cual tú has traído a Zaret a la vida. Pedimos, Señor, que traigas ángeles alrededor de ella y que ministren y que sirvan a Zaret y a su mamá y a su abuela en el nombre de Jesús. Envía ángeles que les llenen de fe, ángeles que les animen, ángeles que les alienten en esta batalla. Y creemos la palabra que hemos leído hoy, Señor. Que estemos quietos y veamos que tú eres Dios, porque esta pelea no es de Angie y de su familia, esta pelea es tuya y tú peleas por ellas. Y creemos esta promesa en el nombre de Jesús. Pelea la batalla por la que está pasando